tardes a todos y buenos días a aquellos asistentes desde Iberoamérica. Soy Concepción Campos Asensio, la bibliotecaria del Hospital Universitario de Getafe y miembro del Comité Ejecutivo de Bibliomás Salud, que es la asociación de profesionales de las bibliotecas y centros de documentación de ciencias de la salud en la Comunidad de Madrid. En nombre de Bibliomás Salud os doy la bienvenida al tercer taller dentro del ciclo de webinars Vacúnate contra la desinformación, organizados por Bibliomás Salud junto con Walter Schultz. Como sabéis, se trata de un ciclo de 9 sesiones dedicadas a la publicación científica y los recursos de información en salud, y destinado tanto a profesionales sanitarios como a bibliotecarios de España y Latinoamérica, ya que nuestro propósito es que sirva de encuentro entre los usuarios y profesionales de las bibliotecas. Hoy presento la ponencia de título 8 cosas importantes que debes conocer para buscar eficazmente en ciencias de la salud. Y contamos como ponente con Ernesto Barrera Linares, médico de familia y actualmente trabajando en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El taller de hoy se grabará y lo tendréis disponible en el canal de Bibliomás Salud en YouTube, donde ya se podéis encontrar alojados las 2 sesiones anteriores. Tenéis más información de estos webinars, así como de otras actividades pasadas y futuras de Bibliomás Salud, en nuestra página web, bibliomasalud.com. Y también podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro correo de bibliomasalud@gmail.com. Y quiero animar a los profesionales de las bibliotecas y Centro de Documentación de Ciencias de la Salud de la Comunidad de Madrid a que solicitéis la inscripción gratuita como socio de Bibliomás Salud. Ahora en el chat os pondré el enlace con el formulario para la solicitud. Avisaros de que hemos realizado un cambio, alterando el orden del webinar número 4, el próximo, del 28 de abril de 2021, que pasa a ser el titulado Ética en las publicaciones científicas, y que contará con la ponente Maribel Domínguez Aroca, del CRAI de la Universidad de Alcalá de Henares, y del que ya tenéis abierta la inscripción. También os pondremos por el chat el enlace para la inscripción. Recordaros que durante toda la sesión tendréis los audios cerrados y que podéis hacer llegar vuestras preguntas por el chat, siempre seleccionando o teniendo la precaución de ver que seleccionáis la opción All Panelist para que yo pueda leerlas. Al finalizar, haré llegar a Ernesto vuestras preguntas. También os voy a pasar por el chat el enlace y un QR con los hashtags y menciones de este webinar para que podáis utilizarlo fácilmente personalizando con vuestro mensaje si queréis tuitear. Quiero finalizar dando mi agradecimiento al ponente, Ernesto Barrera, que ha aceptado participar sin vacilar. Por otro lado, a los asistentes, ya que sin vosotros no tendría sentido estos talleres. Y a Walter Kluger, en particular a Maurice Clementi, por su ayuda y apoyo a la celebración de estos webinars. Y ya sin más, paso la palabra a Elena Primo, que va a presentar a nuestro ponente de hoy, Ernesto Barrera. Vale. Pues yo voy a presentar, como en las otras ocasiones, al ponente de hoy, es el doctor Ernesto Barrera Linares, y como veis va a ser su avatar el que nos va a decir algunas cosas de él. Muchos de nosotros lo conocemos porque lo seguimos en redes sociales, pero para algunos que no hayáis tenido el placer de conocerle y de seguirle, pues ahora su avatar nos va a decir algunas cosas de él. Como ha dicho Concha, es médico de familia. Empezó su carrera profesional en el ámbito de las ciencias de la salud en el año 98 y ya desde el principio se ve que tiene una afición enorme y unas ganas de educar, de formar, porque ya fue tutor de residentes MIR en sus primeros años de carrera profesional. Luego pasó al trabajo de gestión y ha desempeñado, como ha dicho Concha, es gestora técnico dentro del Servicio Madrileño de Salud, pero también ha estado en el Ministerio de Sanidad, con lo cual conoce la Administración Central y de la Comunidad Autónoma. Como docente, lo que más me interesa resaltar es que lo que él trabaja es en gestión de información y siempre en que la gente adquiera competencias y siempre de carácter transversal, lo cual nos va a servir un montón porque los asistentes a estas sesiones somos muy variados, hay bibliotecarios, documentalistas, sanitarios, y él va a poder explicarnos a todos su experiencia en gestión de la información y sobre todo utilizando las nuevas herramientas de Internet y de la web 2.0.
Esta es una nube de palabras que he sacado de su currículum, entonces como veis destaca mucho la salud, como es normal, la gestión, pero luego hay muchos términos sobre herramientas, sobre evidencia, sobre innovación, que es en lo que él trabaja siempre en la información de la que da docencia. Aquí veis algunos perfiles de él en Internet, el perfil de Twitter, como veis he resaltado que dice formación en competencias informáticas e informacionales para profesionales sanitarios, y luego tiene perfiles en ORCID, en Slicer, en LinkedIn y en muchas redes sociales. Aquí he resaltado de su perfil de ORCID algunos artículos que ha escrito a lo largo de su carrera profesional, y como veis también nos habla siempre de información en salud, de cómo filtrar, de Internet, de la web 2.0, y unos términos que nos gustan mucho a los bibliotecarios, como son los MES, los descriptores en salud. Y ya sin más, voy a dejar que no sea su avatar, sino que sea él mismo el que nos empiece a contar lo que nos va a decir en esta sesión, que son 8 cosas importantes que debes conocer para buscar eficazmente en ciencias de la salud. Y ya le dejo que hable él. Bueno, pues muchas gracias a Bibliomás Salud por vuestra amable invitación para participar en este interesante programa de seminarios web, a Wolters Kluwer por vuestro apoyo, y también gracias por vuestro interés a todos los que estáis asistiendo al webinar y a los que lo veáis después. Gracias también, Elena, por tu amable presentación. Vamos a empezar el recorrido hablando de la importancia de buscar en el contexto de las ciencias de la salud. Vamos a hablar de 8 consejos. Este recorrido, este viaje de 8 consejos, lo vamos a empezar con una reflexión que yo os pido que mantengáis en unos segundos, que es el por qué para vosotros es importante buscar información. Seguro que muchas de vuestras respuestas van a tener un denominador común, que es la definición del marco o el entorno donde buscáis o para el que buscáis, ya sea en el ámbito académico, investigador, docente, asistencial o incluso de gestión. Ese marco tiene en común una serie de condiciones que ahora se llaman cada vez más en el término sanitario BUCA, que es un término que viene del mundo militar, y vamos a ver rápidamente en qué consiste. Refleja, son las siglas, el acrónimo de volatilidad. La información biosanitaria es cambiante. Fijaros, mañana a estas horas habrá 4.000 artículos nuevos en PubMed, en promedio, cada 3 minutos se publica un artículo nuevo. Tenemos un contexto de incertidumbre enorme. Sabemos que los profesionales sanitarios asistenciales tienen un promedio de 2 a 15 dudas cada 10 pacientes atendidas, y muchas veces esas dudas no son resueltas porque no consiguen acceder a la información o no disponen de tiempo. Sabemos también que el marco de la práctica basada en la evidencia mezcla, por un lado, componentes de la evidencia, la mejor evidencia disponible, la experiencia del profesional y también las preferencias de los pacientes para llegar a tomar decisiones. Eso le da cierta complejidad a este marco. Y por último, la ambigüedad, que os puedo decir, con el último año que hemos vivido de la pandemia de coronavirus, la cantidad de veces que hemos llegado con la misma información a conclusiones diferentes en muchos ámbitos. Con eso podemos decir que además, con la bibliografía y con muchos datos, sabemos que cuando buscamos información, si la información no es correcta, nos puede llevar a tomar decisiones inapropiadas. Y no es solución no buscar, porque eso puede alentar, digamos que planteamientos del siempre se ha hecho así, que no nos permiten avanzar. La pregunta correcta suele ser más importante que la respuesta correcta a la pregunta equivocada. Esto decía Alvin Toffler, un futurólogo, ya en 1980 en su bestseller La tercera ola. Y nos va a dar pie a este segundo consejo, aspecto importante, que es saber formular preguntas es fundamental en la vida diaria de un trabajador sanitario. Esta frase es la introducción de una revisión Cochrane, y tal es así que nos planteamos una metodología específica para formular preguntas. Vamos a verla brevemente. Se habla, por un lado, de que tenemos preguntas que pueden ser generales, preguntas de fondo, por así decir, y por otro lado las preguntas específicas, las de primer plano. En general podemos decir que las preguntas generales las tienen sobre todo los principiantes, los que tienen el inicio en su formación, y las de primer plano las tienen más las personas, los profesionales expertos en un área, aunque esto no siempre es así, puede haber una mezcla de ambos contenidos.
Bueno, las preguntas generales reflejan una incertidumbre informativa general. Normalmente son dudas técnicas, conceptuales o de contextos de aspectos generales. Y las específicas tienen que ver más con la incertidumbre intrínseca a la práctica, dudas sobre diagnóstico o tratamiento en casos concretos para informar cursos de acción concretos sobre pacientes concretos. Esto lo podemos ver en esta tabla comparando. Por un lado están las generales, que hablan de la evidencia orientada a la enfermedad, y por otro lado las específicas, que hablan de la evidencia orientada al paciente, la evidencia importante realmente. La diferencia entre estas dos evidencias es el número de asunciones que hay que presuponer para entender que el paciente se beneficiará de ellas. Por un lado hablaremos de variables muchas veces intermedias o subrogadas y por otro lado hablaremos de variables finales de valor, mortalidad, morbilidad, calidad de vida. El tipo de construcción de pregunta va a cambiar también. Las preguntas generales van a ser lo que se llaman las 6 preguntas periodísticas. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, cómo, más un verbo y el trastorno, prueba o aspecto sobre el que queramos tener información. Y en las específicas se habla más de lo que se llama la ecuación de búsqueda o de la pregunta estructurada. Una forma de estructurarlo es el formato PICO tan conocido, paciente, intervención, comparador y resultado. Pero hay otros tipos de formato. Vamos a verlo con un ejemplo. Una pregunta general sería, ¿qué es la hipercolesterolemia? ¿Cómo se baja el colesterol? Centrada sobre todo, aunque no siempre, en variables intermedias. Cifra de valor de colesterol, LDL. La misma condición se podría plantear desde un punto de vista específico de primer plano. ¿Tendrá este paciente o disminuirá en este paciente de 59 años con esta cifra de LDL su probabilidad de enfermar si inicia un tratamiento con tal fármaco? Y esa probabilidad de enfermar la vamos a medir en variables de valor, mortalidad, morbilidad y calidad de vida, no en cifras que no siempre tienen que ver con el resultado final. Esto nos va a ayudar también a orientar la selección de recursos iniciales. Las preguntas generales se pueden resolver habitualmente por libros electrónicos cada vez más, recursos de referencias, guías de práctica, a veces búsquedas en Google o en redes sociales, y las preguntas específicas ya nos llevan a buscadores que permitan y admitan ese formato de ecuación de búsqueda más complejo, ¿no? Habitualmente pues PubMed, Ovid, Embase y otros buscadores que ya conocéis. El momento en el que surge la duda no siempre es el mejor momento para responderla, eso lo sabemos porque uno de los principales problemas es la falta de tiempo y se suele decir que la pregunta que no se responde en el momento que surge no se suele responder después. Por eso se aconseja anotarla en un sencillo papel, en un post-it o utilizar estos formatos estructurados como el que comparto aquí en esa página web que nos ayuda ya a reflexionar un poco también en un ámbito docente sobre cómo estructurar esa pregunta. Bueno. Decía Samuel Johnson, un escritor del siglo XVIII, que el conocimiento es de dos tipos. Sabemos algo de un tema por nosotros mismos o bien sabemos dónde podemos encontrar información sobre ese tema. Y eso nos va a dar pie a este tercer aspecto o este tercer consejo importante hablando de búsqueda, que es los criterios para ayudarnos a seleccionar buscadores en esta selva de información. En general sabemos que buscamos, en la bibliografía aparece, yo tengo estos datos de los cursos en los que participo, pues en PubMed, Google, UpToDate o el académico Cochrane son el top de los buscadores. Luego hay otros en función de las suscripciones institucionales, otros recursos, pero con estos buscadores lo que nos tenemos que plantear es esta conocida fórmula que no es una relación matemática, es más cualitativa, pero nos ayuda a orientar sobre la utilidad de la información. Refleja que por un lado el numerador es validez y relevancia y por el denominador el trabajo. Si la información no es correcta, si no es válida, no es útil. Si no es relevante, no es útil. Si nos cuesta mucho acceder a ella, no es útil. Fijaros que es muy de sentido común, pero conviene reflexionar sobre ella también para pasar al siguiente paso, que es la pirámide de la evidencia. Es un recurso del que se lleva años haciendo sucesivas versiones, ahora está en la de las 5 S, se llama de las 5 S porque cada nivel en inglés empieza por S. La explicación es muy sencilla. Arriba en el vértice están los sistemas, que son las ayudas que aparecen en los entornos clínicos, por ejemplo, la historia clínica electrónica. En pocos sitios hay. Tenemos un segundo nivel que sí que aparece con mucha más frecuencia y conoceréis recursos como UpToDate, Dynamed, Previd. Son sumarios de referencia clínica, es decir, ya son resúmenes donde la evidencia está muy elaborada, se ha invertido tiempo en revisar todo lo que hay y el volumen de información es muy bajo. Normalmente uno busca algo y encuentra una respuesta concreta sobre ese tema en general.
según se va bajando en la pirámide, aparece cada vez más cantidad de información y eso obliga al usuario a evaluar más los recursos. Las revisiones sistemáticas son fuentes secundarias que trabajan con los estudios primarios. Es decir, según se baja más volumen y según sube, mejora el nivel de calidad. Se supone que cada nivel se construye sistemáticamente a partir de los inferiores y debe aportar información para la toma de decisiones. Este modelo tiene sus limitaciones. Por ejemplo, los niveles superiores, el conocimiento tarda más tiempo en ser elaborado, por lo cual puede caducar antes. Eso se puede solucionar si integra resúmenes que agrupen varios niveles de la pirámide. Y otra limitación es que de antemano uno no puede saber si lo que quiere saber está arriba o abajo en la pirámide. Para eso es una ayuda contar con un buscador federado como TRIP, que veréis en esta pantalla, presenta el resultado de la búsqueda, en este caso la he hecho hoy, 12.000 resultados sobre COVID, de una forma facetada, indicándome el número de resultados según cada nivel de la clasificación de la categoría del tipo de estudio. Nos he comentado que la pirámide la tenéis online, también con finalidad docente y se puede utilizar después, lo veremos en una imagen. Hay otros recursos, hay otros buscadores, hay más de 100 buscadores académicos de todo tipo, temáticos. Yo aquí os he puesto un artículo reciente porque me ha parecido interesante reflejar que hay una categorización y una serie de criterios a la hora de tener en cuenta si el buscador puede ser considerado como principal o como suplementario. Ya puede ser la cobertura temática, temporal, el tamaño, el tipo de registro, si tiene vocabulario controlado, si admite campos, límites, operadores booleanos, truncamientos. En fin, yo creo que es una buena forma también ya para un nivel más avanzado de evaluar motores de búsqueda. El mejor lugar para esconder un cadáver, dice una frase humorística que circula por internet hace años, es la segunda página de resultados de Google. Mirad, esta reflexión surge de algo que se sabe desde hace años, que es que cuando hacemos una búsqueda en Google no solemos pasar de la primera página de los resultados, es decir, nos quedamos habitualmente en los primeros niveles. Es más, el 30 y tantos % de las veces clicamos en el primer resultado. Y eso nos induce a pensar en el cuarto consejo, que son trucos eficaces para buscar en Google, que es un buscador que, por otro lado, todos utilizamos. La misión es muy ambiciosa y lo cierto es que es un buscador que ha evolucionado mucho con los años, ha introducido nuevas técnicas, algoritmos, inteligencia artificial. El algoritmo de Google cambia miles de veces cada año. Se dice que cada vez más está cambiando el paradigma de recuperación de resultados de búsqueda orgánica, es decir, lo que aparece en la página de resultados, a un paradigma de recuperación de información, es decir, nos da la información ya cada vez más, incluso no tenemos que clicar, eso lo habréis visto en los dispositivos móviles, donde ya nos da el resultado de la búsqueda. Interpreta, por así decir, nuestras intenciones de búsqueda en función de las palabras o frases que decimos. La pega por el lado de la demanda es que no siempre consumimos bien esa información. Os pongo aquí un estudio que a mí me parece un reflejo de cómo vemos a veces los profesionales en las búsquedas en Google cuando se utilizan para informar decisiones en salud. Este estudio plantea que a veces podría darse, se da la circunstancia de que en países donde más se busca, donde más información hay sobre efectos adversos, hay más efectos adversos, lo que podríamos entender como un empeoramiento de síntomas o signos de la enfermedad por una expectativa, consciente o no, de efectos negativos de una medida terapéutica, lo que se llama el efecto nocebo. Por eso yo siempre digo que esa sería la cuarta pregunta, las 3 preguntas hipocráticas: ¿qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye?, complementada por ¿usted lo ha encontrado en Google o qué ha buscado?, porque es algo que se suele hacer. Google tiene ahora una característica que se llama autocompletar. Fijaros, yo he puesto cómo saber si tengo y todo esto aparece automáticamente. Nos da pie también a analizar esto que ellos llaman en Google tu dinero o tu vida, porque saben que ese tipo de búsquedas influyen decisivamente en la felicidad, en la salud, en la economía de las personas y tienen especial interés en que el algoritmo en ese sentido tenga mucha calidad. Pero ellos a esto no le llaman sugerencias, le llaman predicciones, porque estiman que con esto cliqueamos menos a la hora de buscar. Han estimado, por ejemplo, que presentando esto ahorran 200 años de mecanografía al día por el volumen de búsquedas que no escribimos. Bueno, pues lo traigo aquí también para que veáis que es un lugar donde se pueden encontrar términos sugeridos que nos pueden ayudar a construir búsquedas. Hay otro lugar que son las búsquedas relacionadas que aparecen en la página de resultados o lo que otros usuarios buscaron. Esto es un lugar interesante para sacarle un poquito más de partido a las búsquedas de Google. Otro recurso, otra forma de buscar en Google es buscando en inglés.
Mirad, aquí he puesto una captura de pantalla donde busco tipos de vacunas COVID y en castellano me aparecen 90 millones de resultados. Aparece al final una búsqueda relacionada. Si hago la búsqueda en inglés, con DeepL, es un buscador que viene muy bien utilizar para este tipo de cosas, aunque sepáis inglés, me aparecen 900 millones de resultados, muchas más búsquedas de otros usuarios y búsquedas relacionadas. Bueno, pues es un truco también para aumentar la capacidad de encontrar términos sinónimos o incluso tendencias de búsqueda en torno a un término. Vamos a ver un poquito mejor cómo funciona la caja de búsqueda de Google. Veis que tiene una opción de herramientas, de búsqueda avanzada, pero no me voy a parar ahí. Lo que os voy a enseñar es una forma de buscar dentro de la caja menos utilizada, que la encontraréis en muchos sitios de internet como trucos de búsqueda, que permite afinar un poquito más. Esa caja lo que admite es operadores básicos de búsqueda, los booleanos que vamos a ver ahora, la lógica booleana, y avanzados. ¿Cuáles son los básicos en Google? Primero, el entrecomillado. Cuando ponéis entrecomillado, forzáis a Google a devolver páginas que tengan literalmente lo que habéis encontrado aquí. Aquí lo representa un diagrama de Venn y esas páginas siempre van a tener esa frase. Podemos utilizar el operador AND, es decir, combinando con el anterior, comillas, prevención cuaternaria, AND, OMS, y va a devolver solo las intersecciones, páginas que tengan los dos. Aquí aprovecho para deciros que por defecto este es el operador booleano en Google, es decir, si no ponéis nada, dejáis un espacio, es el equivalente al AND. Si buscamos los signos de esta neuropatía periférica, el síndrome del túnel carpiano, Fallen o Tinel, con el operador OR, Google nos devolverá páginas que tengan uno u otro o los dos. Es el operador OR, que es el equivalente a la barra vertical o pleca, que es en el teclado en Windows al 1. La barra vertical ahorra espacio y caracteres. Eso a veces viene bien porque Google admite un máximo de 32 palabras en Google y en Google Académico. Y otros operadores, otros buscadores como PubMed también la utilizan. Bueno, pues el equivalente a OR en este caso me va a devolver todas las páginas que tengan cualquiera de estos términos o todas juntas. Los paréntesis nos recuerdan que los operadores booleanos, la lógica booleana, sigue una jerarquía. La mayor parte de los buscadores primero procesan lo que viene con NOT, después lo que viene con AND y finalmente lo que viene con OR. Si no le decimos nada, ese es el orden. Pero si ponemos un paréntesis, rompemos esa jerarquía y le estamos diciendo, búscame todo lo que tenga que ver con mascarillas o guantes y además aparezca con COVID-19. Si yo no pusiera el paréntesis en esta construcción de búsqueda, me buscaría primero guantes y COVID y por otro lado todo lo que tuviera que ver con mascarillas. Aquí lo veis en el diagrama de Venn. Y por último, el not en Google es un menos, pero un menos seguido de la palabra, es decir, sin espacio. Yo le puedo decir AINES menos diclofenaco y con eso ya tenemos una búsqueda general con los operadores. Bueno, pues Google tiene un paso más, que son los avanzados. Son muy útiles y yo aconsejo utilizarlos, los utilizo a diario y aquí os voy a presentar. Se combinan con los demás, de forma que pueden permitir cierta búsqueda compleja o una ecuación de búsqueda tanto en Google como en Google Académico. La forma de utilizarlos es poniendo el término, dos puntos y sin espacio, eso es importante. Por ejemplo, ponemos site, dos puntos, gov.es. Bueno, pues lo que se sigue es del dominio de la administración española y busca solo lo que quieras buscar dentro de la administración española. Podría ser el subdominio dentro de la Agencia Española de Medicamento, gov.es. El operador FileType o XT de extensión, que es menos conocido, pero acorta el número de palabras, busca solo por tipo de archivo, por ejemplo PDF, PPT, cuando quieres buscar solo ese tipo de contenido. Estos operadores son de introducción más reciente por Google, After o Before. After es un operador muy útil para encontrar información reciente, es decir, yo quiero saber solo lo que se ha publicado en el año 2021, pondría esto, admite año, pero también admite connotación americana, mes, día, mes y año. Y le digo, búscame todo lo que ha aparecido después de este día. Por último, in title, puedes buscar lo que aparece en el título de la página web o que una palabra concreta aparezca en el texto. Vamos a verlo gráficamente con este ejemplo que entenderéis rápidamente con lo que hemos visto. Para empezar, veis que hay espacios, eso es el equivalente a AND. After, ya le estoy diciendo, fíltrame todo lo que aparece después, tipo de archivo PDF y dentro del gobierno, de la administración española. Todo lo que aparezca con vacuna, porque puede ser que aparezca dentro del Ministerio de Sanidad, de la Agencia Española del Medicamento, de la nueva página de vacunas que ha creado el gobierno, de cualquier
otra página del gobierno que pueda hablar de vacunas, como de hecho así ha sido. Fijaros que con esto he conseguido disminuir el número de resultados a 46. Bueno, de esto tenéis mucha información en Internet, el que esté más interesado, y yo os aconsejo utilizarlo. En Google Académico, comentaros que la estructura de la cita merece la pena echarle un vistazo a esta parte. Se dice que el 55% de los artículos recuperados pueden estar linkados a texto completo aquí y luego a las citas que aparecen dentro del documento. Eso permite lo que se llama la búsqueda en bola de nieve hacia adelante, es decir, buscar en los artículos que citan al que yo he buscado. Eso se sabe, hay estudios que dicen que aumenta la precisión en los resultados de hasta 5 veces. Además, nos podemos suscribir, veréis allí a la izquierda, a los resultados de esa cita, de forma que cuando alguien cite de nuevo a ese documento que me interesa, me llega a mí un correo. Se dice que Google Académico ordena, aparte por el algoritmo de Google, sobre todo por el número de citas en la web académica. Bueno, pues se dice también que el motor de búsqueda es ahora tan esencial como el estetoscopio. Y eso nos da pie a hablar de PubMed, ese motor de búsqueda que tanto conocemos y que tanto utilizamos. PubMed cambió en el último año su interfaz, su arquitectura, su diseño y ha mejorado. La pregunta es, ¿tendríamos que cambiar nosotros cómo lo utilizamos? Sabemos que tiene puntos fuertes porque es rápido, es gratis, está actualizado, hay mejoras de diseño, adaptado para dispositivos móviles, personalización, la curva de aprendizaje no es compleja y es interoperable con otras aplicaciones. Por otro lado, hay muchos programas que permiten sacarle más partido, tenemos el apoyo de los bibliotecarios y documentalistas, que son grandes conocedores de la herramienta, y hay iniciativas que permiten mejorar los filtros para facilitar el uso. Con esto vamos a ver algunos recursos que le dan valor a PubMed. Por ejemplo, los RSS. RSS al principio en el nuevo cambio de PubMed no los introdujeron. A partir de las solicitudes de múltiples usuarios los introdujeron y yo os presento aquí en qué consiste. Es una forma de suscribirte a las actualizaciones alternativa al correo electrónico. La diferencia es que todo te llega a un agregador de contenidos. Yo aconsejo mucho InnoReader, y te lo pone todo como si fuera un cuadro de mandos de la información que te interesa, de forma que cualquier artículo nuevo que tú te hayas suscrito te aparecerá aquí en el orden, te permitirá ver el hashtag y es un entorno donde te permite gobernar mucho mejor la información que te entra, algo muy importante en tiempos de infoxicación. En esta imagen, que yo le llamo Tuneando PubMed, os voy a mostrar algunas herramientas que yo utilizo en torno a mi perfil de PubMed, para que veáis un poco este valor que tiene esta mezcla de fuentes de información. Por un lado, yo lo tengo personalizado con mi usuario y eso me permite linkar a los artículos y rápidamente a través de mi biblioteca virtual con 1 o 2 clics llego al artículo si me interesa. Me permite además tener una búsqueda facetada con los filtros que yo he desarrollado o he copiado de este entorno, de forma que filtro no es una búsqueda navegacional por tipo de artículo, sino por el contenido. Filtros que pueden ser de morbilidad, de NNT, de patologías y demás. Y me permite también, por ejemplo, configurar los resultados para que los términos que he buscado me aparezcan subrayados en amarillo en el Astra. Bueno, pero además de eso, yo en este caso tengo aquí, veis, Altmetric, un bookmarker que me despega un número. Ahora veremos mejor de qué va. Y por último, tenemos los complementos, que son mini programas que mejoran las funciones del navegador y en este caso son muy interoperables con los metadatos que incorpora PubMed. Por ejemplo, hay un complemento, el número 3, que me está diciendo el factor de impacto y cuartiles de la revista que me ha aparecido aquí. Incluso me permite filtrar por ello. Hay otro complemento, Zotero, que me permite guardar el artículo en mi biblioteca virtual, en mi gestor de referencias, desde aquí. El complemento 5 me resume y me destaca aspectos claves. Este lo hace en cualquier página web, de forma que incluso me propone un mensaje si lo quiero tuitear. Hay un complemento que me dice el tiempo de lectura. Tenemos limitación de tiempo, pues me está diciendo que este Astra me costaría 5 minutos leerlo. Hay otro, por ejemplo, que me muestra las citas aquí y además me dice si apoyan el documento o no, son neutras o lo refutan, que eso también se hace de una forma muy compleja, pero muy interesante de conocer. Por último, tenemos el complemento de Google Académico, que nos permite ver los metadatos de Google Académico junto al documento, y otro complemento que nos permite enlazar, digamos, un texto, un párrafo del resultado como un link y enviarlo, y la persona que lo abre lo vería en amarillo como lo vemos aquí. Bueno, pues es un ejemplo de aplicaciones.
Tenemos también los interfaces alternativos, que son formas de acceder a la misma base de datos, pero de otra forma, aprovechando otras utilidades. Por ejemplo, PMID.es es una forma de construir hipervínculos con el PMID, el número de identificación digital de PubMed, incluso concatenando varios artículos sabiendo su PMID. Aquí os presento PubMed PubMiner. A mí me gusta mucho porque es un complemento que de un vistazo os presenta en una tabla todos los resultados de una búsqueda. Yo aquí he buscado revisiones sistemáticas y metaanálisis publicadas sobre COVID y fijaros, me dice los años de publicación, las revistas, me las ordena de más a menos y de un vistazo incluso me permite, sin saber la síntesis de búsqueda, si pico sobre un resultado, refinar esta búsqueda más. Tenemos otro hecho por un bibliotecario que permite las búsquedas en PubMed presentarlas en diagramas de Venn, como en este caso todo lo de COVID, el subconjunto de los preprint. Y otro complemento, otra interfaz que permite buscar por siglas y saber qué significa la sigla a partir de lo que se encuentra en PubMed. Esto a mí me ha pasado, me encontré en un artículo no hace mucho, las siglas MACE no sabía lo que era y en el hashtag no las describían. Bueno, se utiliza mucho en el mundo de la cardiología como efectos adversos, pero también fijaros, este interfaz me lo presenta por especialidades y me explica cómo esta sigla puede ser utilizada en otras áreas. Bueno, pues esto es un a favor, pero como decimos también puntos fuertes, vamos a decir los puntos débiles. Requiere más tiempo, efectivamente cometemos errores tanto de uso como de diseño de estrategias y infrautilizamos opciones que nos aportarían mucho valor a la hora de buscar. Ellos analizaron, en un artículo analizaron el número de búsquedas en las que se utilizaban etiquetas y encontraron que solo 1 de cada 10, es decir, infrautilizamos mucho y no conseguimos ser usuarios avanzados. Como norma, no es aconsejable utilizarlo en el lugar de atención clínica. Como problema general, no solo de PubMed, tenemos que hay cada vez más información publicada, hay que filtrar más y no está en el vértice de la pirámide. Y por otro lado, existen otros buscadores, otras plataformas que nos ofrecen ventajas añadidas que PubMed no tiene. Bueno, decía Marshall McLuhan que el medio es el mensaje. Cuando una sociedad adopta una tecnología, el mensaje del medio es la transformación de la cultura más allá del contenido informativo que el medio contiene. Y eso lo sabemos por cantidad de circunstancias sociales que han sido alentadas por las redes sociales. En el caso de los buscadores también nos va a fluir del mes al hashtag, que son el vocabulario controlado de PubMed, y las etiquetas en Twitter. No es solo un cambio tecnológico, no son nuevos medios, sino un cambio en la forma de buscar y en los nuevos buscadores y criterios útiles para descubrir y filtrar información. Esta es la descripción canónica de las fuentes de información, fuentes primarias, secundarias, pero fijaros que con las redes sociales esto ha cambiado mucho, porque ¿por qué no una fuente primaria es un mensaje que un clínico pone en Twitter o un blog es una fuente secundaria si analiza de una forma exhaustiva la literatura primaria en torno a un tema? Bueno, pues esto además se enriquece si la red social es interoperable con las redes, con las plataformas y los buscadores y es capaz de añadir metadatos que nos ayuden a filtrar. ¿Conocéis YouTube? Tiene una funcionalidad, por ejemplo, que permite hacer listas. Esta lista tiene una recopilación de vídeos de auscultación muy gráficos y muy bien valorados por una revista de cardiología. ¿Por qué no se puede prescribir o dársela a un estudiante una lista de vídeos de YouTube para repasar un tema tan eminentemente importante y clínico como es la auscultación? O una búsqueda preconstruida en Twitter que nos permite buscar con la etiqueta de Visual Abstract, que asocia habitualmente gráficos con un resumen de un artículo con cierto impacto, es decir, que tengan un retweet de 30. Aquí tenéis el hipervínculo y es una forma, o el código QR, de encontrar información de valor en Twitter, como este Visual Abstract que hizo esta revista de cirugía. Tenemos el Bull Market de Admetric y esto es importante para tener en cuenta otras métricas que han aparecido, que son las métricas alternativas. Admetric en concreto lo que ha hecho ha sido un algoritmo donde mezcla fuentes de información de Twitter, de redes sociales, de prensa, de blog y le da una puntuación también en función de la tendencia, de la temporalidad, de si para esa revista o ese tema hay un número más de lo esperado de mensajes en las redes sociales y es muy fácil de utilizar, lo vais a ver aquí ahora. Hay una página, la os he puesto arriba, donde se instala un Bot Market. El Bot Market solo hace falta darse de alta aquí, coge los datos y aparece como un botón que, como veréis en la imagen, se arrastra a la barra de marcadores del navegador. El que no la tenga con control mayúsculas B la verá y
desde ese momento ya lo tenemos instalado. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Cuando estamos en un artículo, ya sea en la plataforma original o en PubMed, al pulsarlo nos va a mostrar, fijaros, el donus famoso que se llama, con los metadatos relacionados con Altmetric. Eso nos va a llevar, nos permite analizar el artículo, fijaros desde esta perspectiva. ¿Quién lo ha difundido a nivel internacional? ¿De qué países? El detalle de las métricas de la atención en medios sociales, la conversación en torno al artículo. Y además nos permite, por ejemplo, ver en qué medios de comunicación, en qué noticias, en qué blogs, en qué plataformas se ha comentado el artículo, y eso nos permite sacar otro tipo incluso de elementos de lectura crítica del artículo. Bueno, esto es una forma de utilizar las métricas. Tenemos un buscador que permite una parte gratuita, se llama Dimensions, que permite buscar ordenando por Altmetric. Es decir, en este caso yo me he hecho una pregunta. ¿Qué se ha publicado en torno al estilo de vida más recientemente que haya tenido ese impacto en redes sociales? He buscado con la palabra lifestyle y la categoría de ciencias de la salud. Y me encuentro este resultado, que lo tenéis ahí enlazado, donde me aparece en primer lugar justo este artículo que os he comentado antes, porque es el que más impacto ha tenido. Bueno, es una forma de buscar, es una forma que tiene muchas aplicaciones. Yo aquí os he puesto algunas de ellas. Por ejemplo, conocer el impacto de la publicación, incluyendo en medios de comunicación, el análisis y lectura crítica, ver qué conversaciones se han generado por profesionales, expertos además que están en redes sociales, identificar colegios invisibles o personas que tienen intereses comunes con nosotros porque le interesa el contenido de ese artículo, o hacer lo que se llama la detección de tecnologías emergentes, el Horizon Scanning, incluso de áreas por revistas. En general es un buscador que a mí me gusta mucho para el descubrimiento de lo nuevo, para descubrir cosas que uno no sabe que ni sabía. Con esto pasamos al siguiente punto, que habla de la transformación digital. Fijaros, la transformación digital, decía Álvaro González, es maquillaje tecnológico si no se desarrollan nuevas competencias en la organización. Y efectivamente, si no cambia la cultura, si no cambian los procesos, seguimos haciendo lo mismo, pero con ordenadores. Es algo más que instrumentalizar la competencia. Por eso hablamos de actualizar el entorno personal de aprendizaje, que yo siempre dibujo como ese amigo que nos va a ayudar. El entorno personal de aprendizaje es el conjunto de recursos, fuentes de información, herramientas y habilidades que utilizamos para la gestión de nuestro aprendizaje de por vida. Es individual y además es cambiante con el tiempo porque cambian nuestros intereses y cambian los recursos, pero nos va a ayudar en muchos sentidos. Hace unos años, en un centro de salud, me planteé a un compañero el medir el tiempo físico, la carga física que suponía la atención sanitaria de una mañana asistencial en atención primaria. Y fijaros, me encontré con estos datos. Para mí fue sorprendente saber que con el ratón, en una jornada asistencial, se recorre el perímetro de un estadio de fútbol. Esto implica también a las búsquedas. Hay muchas búsquedas que nos requieren muchos clics. Por eso, cualquier herramienta que nos ayude en ese sentido nos va a facilitar también hacer mejores búsquedas. Que aquí os presento los atajos del teclado, que son combinaciones de teclas que permiten hacer algo que habitualmente hacemos con el ratón, pues con un atajo del teclado. Muchos los conoceréis y lo que se sabe de los atajos es que se infrautilizan y que además consumen mucho menos tiempo que el ratón. Y es lógico, porque el tiempo de utilizar el atajo del teclado es únicamente el de recuperación de la memoria, si te lo sabes, de hacerlo, que es menos de un segundo, eso se ha estudiado. Sin embargo, en términos de usabilidad, utilizar un ratón implica cogerlo, recorrer la distancia desde el punto de origen a donde está la acción que quieres ejecutar, abrir un menú, elegir entre opciones, una carga cognitiva de elección, una serie de factores que hace que cuando algo tiene un atajo del teclado es una acción preferible. Creo que no hay que memorizarlos, pero los que más utilices sí que al final merece la pena tenerlos a mano. Al final, a fuerza de utilizarlos, los memorizas. Aquí tenéis una página donde he puesto uno de ellos con un recortable, como habéis visto, para ponerlos en el monitor y poder utilizarlos. Aquí tenéis un flujo de trabajo de búsqueda con atajos de teclado que os voy a describir. Empezamos buscando en una página web en la que estamos y utilizamos un atajo que es las teclas Control y L. Control L lo que hace es poner el cursor en la barra del navegador. En muchos navegadores la barra es el buscador de Google, con lo cual no tengo que ir a una página de Google. Hago una búsqueda de vacunas COVID y fijaros, encuentro la página de resultados desde la barra. Pero además si pulso con el botón de la rueda, que es un clic, voy abriendo resultados en pestañas sucesivas. Me estoy abriendo el botón de la derecha y abrir una nueva pestaña. Una vez he abierto, puedo ir a la página y hay un atajo también muy útil que es Control F. Este permite buscar dentro de la página las apariciones de una palabra concreta. En este caso, dentro de la ficha técnica de la vacuna,
me aparece la palabra pauta, ¿veis? Me lo pone en la barra lateral y encuentro la pauta. Me dice que entre 7 y 12 semanas, pues fijaros, otro atajo, me vuelvo a la barra, es con control L, pongo arriba la multiplicación de 12 semanas por 7 días cada semana y me da el número de días. Bueno, pues esos 84 días, hay una pregunta en Google que yo también le puedo hacer aquí, ¿qué fecha es dentro de 84 días? Y me dice exactamente el día concreto de la siguiente dosis, por ejemplo, de vacunar. Es un ejemplo. Lo que quiero que veáis con esto es que es una forma de hacer las cosas más rápido. ¿Veis? Ahí está la fecha. Tenéis otro atajo que es al tabulador. Entre todas las aplicaciones abiertas podéis seleccionar la que tengáis. Y hay uno menos conocido que funciona en los documentos PDF, en los programas lectores de PDF, que es control mayúsculas F. Este atajo, ¿qué es lo que permite? Buscar una palabra, todas las apariciones dentro del documento, ¿veis? Arriba, además las pone en su contexto, os pone la frase, con lo cual os permite identificar y además permite navegar directamente desde allí a esa palabra. He calculado que cada uno de estos documentos, que son las guías técnicas del Ministerio sobre las vacunas, cuesta leerlo alrededor de 30 minutos. De esta forma, la palabra eficacia, que es lo que yo buscaba, me ha aparecido rápidamente en la barra lateral y he podido comparar los dos documentos en cuestión de segundos. Bueno, otro atajo es pulsar la tecla control y darle un giro a la rueda. ¿Veis que hago zoom? Esto funciona en PDF, funciona en páginas web y funciona en muchos documentos en el entorno de Windows. Con esto lo que os quería demostrar es cómo se ahorra tiempo con los atajos del teclado. Otra cosa que tenemos a mano es el bookmarklet de buscadores. Es una herramienta que hice para tener a mano todos los buscadores que utilizo habitualmente y alguno más, incluso buscadores con filtros predefinidos, por ejemplo PubMed. Instalarlo es muy fácil, ya habéis visto cómo se instala bookmarklet. Desde esta página web cogéis, lo arrastráis arriba y una vez ya lo tenéis instalado, usarlo es tan sencillo como pulsar y poner ahí el término que busca. Cuando le dais, veis que me aparecen todos los buscadores. Si yo pulso con el botón de la rueda, que ya habéis visto que os abre hipervínculos, se van abriendo todos los buscadores, todos los resultados en páginas sucesivas, de forma que me ha ahorrado el tener que ir a cada buscador, el replicar el término de búsqueda, copiarlo, pegarlo en cada buscador y tengo el mismo término buscado en un momento en varios motores de búsqueda. Bueno, qué duda cabe que esto agiliza y contribuye a minimizar y disminuir ese filtro que es el tiempo de búsqueda que nos lleva a buscar. Los complementos del navegador son mini programas que mejoran funciones, como habéis visto ya en la página de PubMed. Bueno, pues aquí os he puesto una recopilación que la tengo puesta en internet con un color en función del número de usuarios que lo tienen instalado, que ya os da una orientación de en qué medida, qué tan práctico lo ven para tener el navegador. He puesto los de Chrome y los de Firefox. Los que yo utilizo habitualmente ya son los de Chrome, pues están más actualizados. Instalarlos es muy fácil. Desde aquí en Chrome pulsáis y os llevará a una página como esta que os permitirá añadir el complemento al navegador, os hará preguntas de seguridad, siempre hay que instalarlo, eso sí, desde las páginas oficiales. En concreto, este ejemplo, por ejemplo, me permite abrir una página web periódicamente, cada día, cada semana o en una fecha concreta porque sé que va a salir algo que quiero ver ese día. Bueno, pues es una utilidad. Aquí os lo dejo como un ejemplo. Y ya por último, recomendaros, hay que leerse las instrucciones. Cualquier programa, cualquier aplicación, dedicando un rato a eso, nos va a ayudar a sacar mucho más partido. Aquí os he puesto, por ejemplo, el navegador de Internet, que tiene muchas configuraciones que ayudan. Esta en concreto la voy a construir con la pirámide de la evidencia. ¿Os acordáis que os la he enseñado antes? Yo pongo el término ahí, esto se puede hacer online, lo pongo en inglés, cuando lo pongo en inglés se construyen aquí los hipervínculos, pero de color naranja, y desde aquí ya puedo ir pulsando, ¿veis? Voy abriendo sucesivas pestañas con el resultado que acabo de encontrar. Bueno, pues recientemente Chrome ha añadido como una utilidad la posibilidad de agrupar resultados. ¿Qué quiere decir esto? Yo he abierto diferentes niveles de la pirámide, estudios primarios, secundarios, revisiones sistemáticas. Puedo hacer pestañas arriba que agrupen páginas, de forma que a lo mejor en una búsqueda que ha tenido 15 resultados, yo los quiero ordenar para consultarlos más adelante, pues creo un agrupador, le puedo asignar un código de color, un nombre y las páginas que están dentro las tengo agrupadas temáticamente para consultarlas después. Otra posibilidad es arrastrar esa pestaña ya agrupada y separarla y dejarla en otra ventana del navegador. Con esto os quiero decir que hay muchas opciones, por ejemplo, sincronización en multipuesto de usuario, los complementos que ya os he dicho,
aplicaciones que os van a sacar muchas veces de apuros o ayudar a sacarle más partido ergonómicamente al navegador. Decía Bauman, sociólogo ya fallecido, pero muy relevante, que una habilidad crucial en la sociedad de la información es sabernos proteger del 99,9% de la información que nos bombardea y no nos interesa. Y esto nos lleva a al último consejo, que lo vais a ver, este lobo vestido de cordero, con piel de cordero, que nos recuerda que también a veces los resultados de una búsqueda se disfrazan a menudo de respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que encontrar información a través de una búsqueda no vale. Tenemos que dar un paso más. Hay veces que tenemos que filtrar. Esta fórmula es muy conocida, es la ley inversa entre exhaustividad y precisión. Viene a decir que cuando la exhaustividad es la cantidad de información relevante recuperada del total de la información relevante existente y la precisión es la cantidad de información relevante en la información recuperada. Cuando la exhaustividad es alta, el problema es que tenemos mucha información no relevante recuperada. Se puede decir que todo, pero no solo. Es decir, está todo lo que es, pero no es todo lo que está. Y por contra, cuando aumentamos mucho el filtro y reducimos la información, nos encontramos que hay información relevante que se queda fuera de los resultados. Podemos decir solo, pero no todo. Es todo lo que está, pero no está todo lo que es. Y es imposible tener todo y solo lo relevante. Es importante entonces conocer esta relación, que cuando filtramos información, perdemos también información. Hemos hablado de la práctica basada en la evidencia. Hay un modelo docente que dice las 5 A's, porque en inglés se llaman así: preguntar, adquirir, valorar, aplicar y auditar el proceso. Hemos hablado de preguntar, hacernos preguntas, adquirir, y en esta parte es muy importante hacer una revisión de cómo evaluamos los resultados que encontramos. Son competencias, conocimientos, actitudes y habilidades que son requisito básico para los profesionales en ciencias de la salud para evaluar la información que nos encontramos. Muchas veces nos vamos a encontrar información que ya no viene por cauces científicos, por PubMed, sino viene a través de YouTube, de Twitter, de páginas web, de prensa. Yo aconsejo utilizar checklists, alguna lista de verificación. En concreto, he traducido esta que me gusta mucho porque tiene mucho sentido común. Es una forma de rápidamente ver si la noticia que has leído o que te trae de un paciente o alguien, un familiar te ha consultado, si es fiable o no. Y ya os digo, si aparecen varios ítems en rojo, es muy sencillo de calcular, esa información no es muy fiable. Si no hay autor, no hay fuente, no hay fecha, hay conflictos de interés, tiene un tono sensacionalista y no apoya además la relación médico-paciente, ojo, esa noticia seguramente hay que filtrarla. Eso nos va a pasar cada vez más. Hay luego otro tipo de filtros, de checklists, que son muy aconsejables. Estos os lo he dejado aquí, salió el año pasado una revista publicado, que os van a permitir filtrar ya estudios más desde el punto de vista académico y científico. Bueno, pues aquí Cass, Joanna Briggs han sacado muchas iniciativas donde tú vas haciendo con el checklist una puntuación para evaluar el tipo de estudio. Y con esto y con una frase de Séneca me despido y os doy las gracias a todos por vuestro interés y asistencia. Muchas gracias, Ernesto, por tu brillante presentación y el esfuerzo de sintetizar los aspectos más relevantes para la búsqueda de información de modo eficiente, dentro del contexto que nos has contado de ciencias de la salud, donde el sanitario se mueve en un entorno de incertidumbre en su trabajo diario y donde la información, lo que dijiste, será volátil, compleja y ambigua. Si te parece, voy a proceder a ir leyendo las preguntas que se han ido formulando por el chat y que he ido pegando. Si quieres pasar a la presentación. La pregunta primera, nos has contado que las búsquedas en Google, el resultado que obtenemos cuando buscamos está condicionado por mis búsquedas previas y la localización. ¿Qué podemos hacer para evitar ese sesgo y ganar en transparencia y sistematización? Bien, esto es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con la personalización de los resultados, que a priori puede ser algo útil. Si yo he buscado previamente algo, me puede venir bien que cuando lo vuelva a buscar me aparezca, pero se ha criticado porque da lugar a lo que se llama el filtro burbuja, es decir, condiciona y a veces sesga, y si uno tiene una ideología siempre le aparece de una ideología y al contrario. Y además en las revisiones sistemáticas puede condicionar que en función del lugar donde uno busca, recientemente ha salido un artículo sobre esto, los resultados no sean los mismos que en otro sitio. Yo aconsejo abrir el navegador en modo privado o crear un usuario dedicado solo para esto. A mí me parece que es muy práctico, es habitual ya tener una o dos cuentas, pues abres un nuevo perfil de usuario en el navegador y con ese navegador haces búsquedas siempre sin haberte logueado y haberte usado tu login en Google antes.
es habitual además en las preferencias de Google, ahí se puede poner como país Estados Unidos. Con eso consigues búsquedas muy diferentes. Si pones el idioma inglés lo podéis comprobar, es inmediato. Es decir, si buscáis un término en español, el autocompletar va a ser muy diferente al autocompletar que te aparezca ahí, porque las tendencias son diferentes. En una diapositiva nos ponías que UpToDate nos lo presentabas como un recurso de búsqueda para preguntas generales y no para preguntas específicas. Dado que UpToDate es un recurso diseñado para eso, para la toma de decisiones en el punto donde estas se toman, ¿no sería un buen recurso para contestar preguntas orientadas a pacientes? Sí, yo además creo que UpToDate tiene una utilidad que es que tiene un apartado con cuestiones básicas para pacientes o incluso más avanzadas para darles respuesta a las cuestiones que preguntan. Es decir, tiene cierta elaboración porque ya sabéis que cuando hablamos de transmitir información sanitaria hay que valorar aspectos como la legibilidad, la capacidad de comprensión, algunos test que se hacen y no se puede leer literalmente la información que uno se encuentra en la página de UpToDate. Entonces, esta elaboración que hace UpToDate de determinados contenidos dirigidos específicamente a pacientes, a mí me parecen más que aconsejables en la consulta. Pues vamos, si te parece, a la siguiente pregunta, que nos dice que entre los criterios para ayudar a seleccionar el sistema de recuperación o buscadores no mencionas la accesibilidad o disponibilidad del recurso. ¿No crees que es importante concienciar a nuestras instituciones de apostar por la inversión de determinados recursos para que así estén accesibles? Absolutamente. Concienciar no, como se suele decir ahora, lo siguiente. Siempre lo he dicho, si se hace una evaluación económica, pensad que un buscador, una buena plataforma, cuando un profesional la tiene al alcance y le facilita la toma de decisiones, puede estar ahorrando circuitos asistenciales, mejores decisiones, más eficaces, más seguras para el paciente. Yo siempre que puedo y siempre que he podido lo he transmitido. Es algo por lo que hay que apostar. Es decir, tener una buena plataforma no es un capricho del profesional, sino una necesidad de la organización y de los pacientes. Pues si quieres pasamos a la cuarta pregunta. Nos hace llegar Juan Medino y que nos dice que había oído que Google no aplicaba correctamente los paréntesis en las estrategias de búsqueda. ¿Funciona de la misma forma que las bases de datos bibliográficas? Es una pregunta muy interesante, además no lo he mencionado, efectivamente no. Google no es tan exacto como un buscador, es decir, se cuestiona, por ejemplo, que la replicabilidad de las búsquedas no es siempre la misma. Un mismo usuario en un mismo momento puede encontrar un resultado utilizando un buscador u otro en otro navegador. Los paréntesis a priori funcionan. El problema es que las búsquedas complejas no tienen la misma estructura ni la misma capacidad de análisis que la puede tener en una base de datos como Partner. Yo siempre digo que se puede utilizar, pero no es tan exacto como otros buscadores para ese tipo de información. Pero efectivamente, yo los utilizo los paréntesis, aunque a veces replico la búsqueda y hago lo que se aconseja de hacer iteraciones con la misma búsqueda, variando algunos aspectos para ver en qué cambia, si es algo relevante o no. También hay que tener en cuenta que cuando utilizamos los operadores avanzados rompemos el algoritmo de Google y esto es importante porque, claro, si esto es una práctica que en ciencias de salud se puede utilizar, pero para una persona que no maneja términos o no tiene conocimiento del dominio, quizás no es una buena práctica el utilizar estas estrategias. En ciencias de la salud hablo, ¿eh? Vale, pues si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Alguien nos dice que le gustaría que nos contara más del programa traductor DeepL y que si es, o que tú lo aconsejas más que el traductor de Google. Bueno, aquí lo importante es que haya competencia. Yo creo que es lo que más estimula la mejora de todos los traductores. Google también ha mejorado el suyo. DeepL, por lo que yo he leído, es un buscador, un traductor que hizo un ex ingeniero de Google, está en Alemania, es decir, sigue toda la normativa de protección europea y está en la página, se puede ver cómo se han hecho pruebas validadas por traductores a ciegas, es decir, como un ensayo con diferentes textos y la calidad de la traducción hecha por DeepL sale de las mejores. Pero tiene un aspecto que a mí me gusta especialmente, que es un programa que te puedes descargar de forma gratuita, dejarlo en el ordenador
y como habéis visto antes en la pantalla, facilita mucho la traducción. Yo cojo un texto literal con una combinación de teclas, control C, me lo lleva, me lo traduce y me permite sustituirlo en el origen sin hacer más. Y además me permite, si manejo el idioma al que lo he traducido, el inglés en este caso, si no me gusta la traducción, cambiar una palabra y me cambia toda la frase. Es decir, me permite cierta personalización, incluso añadiendo esa palabra a mi vocabulario. Yo creo que en este mundo, en el mundo de ciencia de la salud, donde utilizamos tanto en inglés y los que sobre todo hablamos castellano, es una herramienta muy, muy aconsejable, sobre todo también en la misma línea que he dicho antes, porque agiliza y facilita el uso de la información. Bueno, hay más preguntas, pero lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, porque ya son las 7 de la tarde y queríamos cumplir nuestra promesa de no hacer webinars de más de 1 hora. No quiero dar por finalizado el taller sin antes decirte que en el chat aparece, aparte de enhorabuena, de que interesante, fantástico, que ha sido una presentación muy clara, práctica y brillante, y también con yo creo que nos podemos ver todos representados de que cuánta información y cuánto trabajo nos queda por aprender. Saber que vamos a colgar la grabación en nuestro canal de YouTube de Bibliomás Salud para volverte a ver y volver a repasarla. Y yo creo que ha sido un contenido muy relevante para nosotros y para nuestros usuarios. Animaros a todos a apuntaros al siguiente taller del 28 de abril a las 6 de la tarde, como hoy, y esperamos contar con todos vosotros. Buenas tardes y muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos. Ovid. Adiós.